Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es constituyente, Gerson Hernández. Gracias por estar con nosotros. Integrante de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela. Tiene mucho nexo con el sector económico y este es uno de los temas fundamentales para los venezolanos hoy día. ¿Por qué ha costado tanto hallar una respuesta para la crisis económica y qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente? Porque cuando estuvieron en campaña todos los candidatos aseguraban que una de las principales ofertas electorales que hacían a los electores era que de alguna manera la Asamblea Nacional Constituyente iba a ser una respuesta para la crisis económica. Sin embargo, en los últimos meses se ha agudizado. ¿Qué ha pasado? Bueno, realmente no es que ha sido un trabajo fuerte. Efectivamente, como se ha visto por todas las redes sociales, lo que hemos tratado nosotros de crear es realmente una política sana que coadyuve con las políticas del gobierno. El 31 de agosto el presidente presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente un conjunto de leyes, que el 31 de agosto nosotros nos declaramos en emergencia económica con lo que tiene que ver las 8 leyes que llevó el presidente Nicolás Maduro, y hemos venido trabajando. El problema económico no es un clip ni es una varita mágica, es un tema que viene ya desde hace más de 5 años trabajándose aquí en Venezuela por parte de sectores que se oponen a las políticas del gobierno y ha sido un arma de guerra. Fíjate que, por poner un caso sencillo, en una economía normal nosotros podemos ver que ante una oferta donde el demandante no está adquiriendo por el mismo costo que tiene la oferta, normalmente el comerciante o el empresario o el productor lanza lo que llaman las ofertas. Eso desapareció de lo que tiene que ser todo el comercio venezolano. Claro, pero usted está haciendo referencia a la oferta y la demanda, que es el sistema básico de libre mercado, pero lo que está sucediendo en Venezuela está muy relacionado con la reposición de inventarios. Muchos empresarios, en virtud de poder reponer el inventario, ajustan los precios de manera desproporcionada, pero haciendo el anticipo de lo que y previendo el incremento que puede tener el dólar. ¿De qué manera se buscan soluciones en este sentido cuando parece que la liquidez de dólares para los empresarios pareciera ser una de las principales piedras de tranca? Sí, que fíjate, hay 2 sectores que están trabajando la economía nacional. El que está inducido por una economía perversa, malsana, que es el que vemos con una inflación inducida que está destrozando la economía, y hay otro sector que realmente es el que quiere incorporarse al aparato productivo y que producto de estas políticas que se han venido creando, no solamente por parte del Estado, sino lo que llamo yo la cogollocracia, ¿no? La gente cuando se anida entre sectores que no apuestan realmente a una economía que tenga una sustentabilidad, que permita que los sectores puedan intervenir, ocurre lo que estamos viendo. Fíjate que ahorita estamos entrando en materia con lo que anunció el presidente el día domingo, que es lo de la ley de precios acordados. Es buscar la forma de sincerar las estructuras de costos a través de acuerdos. ¿Quiénes son los mejores actores que pueden estar ahí? El productor, el fabricante, el Estado y el que comercializa. Hasta en cierto aspecto hemos venido analizando y es quien está dañando la cadena de comercialización. Me explico, tenemos un sector de transporte que aunque tú acuerdas ya entre los 2 factores, los 2 actores principales, se crea el tercer elemento que es la distribución. Esa distribución no está siendo sana y después se suma la cadena de comercialización, que dentro de la ley vigente de precios justos se mantiene un margen del 30% de utilidad. No estamos en el tiempo del 30%. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a realmente buscar un mecanismo sano que permita que pueda ser de fácil acceso para venezolanos todos los productos. Entonces, ahí en ese mecanismo de acuerdos que se está estableciendo, ya se anunció, hay 50 rubros que están acordados con el Estado. No estoy autorizado para dar el anuncio oficial. ¿Cuándo se van a dar a conocer esos rubros? En los próximos, por lo menos hoy en la sesión que tenemos, se va a hacer la presentación de cómo es el plan de acción para llegar al acuerdo de los precios. Solamente un programa
para lograr después en una segunda fase llegar a los acuerdos que ya están establecidos. Ahora bien, Hernández, cuando se piensa en esta ley, como la ley de precios acordados y los controles de precios, también hay una distorsión automática de la economía que es el desabastecimiento. ¿Cómo garantizar que estos precios acordados no redunden y no impacten en los ciudadanos comunes de que ya no encuentren estos productos en los anaqueles como se ha vivido anteriormente en el país? Es que hay dos puntos de vista. Ahí el desabastecimiento, en mi concepto, cuando hay desabastecimiento no debería existir ningún tipo de producto en el mercado. Específicamente, el rubro X, si hay desabastecimiento, no existe. Pero entonces vemos cómo de manera influyente sí aparece ese producto específico, pero con lo que ya conocemos, bachaqueado, o sea, con y unos costos, bueno, que escapan realmente. O sea, ni siquiera el fabricante tiene tanta utilidad como lo tiene el que está comercializando o bachaqueando el producto. Lo otro que estamos definitivamente apostando es que en estos acuerdos nosotros podamos mantener con el gobierno una relación sana y de cooperación mutua. O sea, el tema de las materias primas. Hay materias primas que incluso tiene el propio Estado, pero ha sido de una cadena maliciosa quienes especulan con esto, salen, se le están entregando incluso a sectores empresariales que no están produciendo ahorita, que no están relacionados, sin embargo, por tener el cupo, es que se le está otorgando esto y esto sale a la calle a ese mercado perverso. Hernández, eso en cuanto a la economía local, pero esta semana lucía como crucial con el planteamiento que hiciera el presidente Nicolás Maduro de refinanciamiento de la deuda y esa convocatoria que se hacía a los tenedores de bonos. Hoy la calificadora de riesgo de Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo estadounidenses más importantes, declara default selectivo por parte de Venezuela por no haberse pagado una suma que estaba prevista en los tiempos. ¿Qué impacto tiene esto para los venezolanos cuando no se comprende mucho de qué va este pago de la deuda externa? Mira, el presidente ha sido muy claro y transparente en la información y sabemos que definitivamente el arma de guerra contra Venezuela, haber agotado cantidad de estrategias, atacan sobre la economía nuestra. El tema del pago de la deuda se ha cumplido en los tiempos que se establecen. La OFAC insiste por una instrucción del gobierno norteamericano en desprestigiar la buena imagen que ha tenido el gobierno venezolano en el pago puntual de más de $70.000 millones se ha pagado de la deuda y actualmente el presidente convoca a una reestructuración y un refinanciamiento necesario para poder, y bien él lo decía, y es una economía sencilla, o sea, en el orden que tú puedas reestructurar y refinanciar te permite también obtener algunas reservas que te permitan manejar la economía interna, ¿no? Y sobre todo liquidez, que es uno de los temas más importantes. Dentro de lo que hemos venido manejando, el tema, nosotros sabemos que hay un tema político muy coyuntural, pero realmente lo que está afectando ahorita es el tema económico, y yo me voy un poquito más allá, yo diría que es un tema financiero, porque si tuviésemos flujo de caja, que fuimos afectados por la economía rentista que teníamos, producto del petróleo, ha afectado muchísimo. Sin embargo, los mecanismos que se han obtenido para mantener todavía la economía de pie, hay que agradecer a las políticas que está estableciendo el gobierno. Entonces allí siempre ellos van a ir cambiando estrategias y van a ir cambiando su artillería, van a ir buscando formas de poder dañar definitivamente, hasta como los temas que están ahora saliendo nuevamente, que es la asfixia económica para que Venezuela se declare en default. Yo creo que eso no va a existir, no va a llegar porque ¿Piensa con, el país con el está respaldo de Rusia y China, quienes sí dieron el visto bueno al refinanciamiento de la deuda, se puede oxigenar un poco la economía local? Claro, hay un tema puntual, o sea, la divisa norteamericana es una divisa mundial. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que se abra en Venezuela la oportunidad de una nueva canasta de moneda, significa, por supuesto, la oportunidad de nosotros seguir manteniendo una economía en recuperación y que lo que se haga tras las fronteras de Venezuela ya es un tema a nivel de negociaciones de los sistemas financieros. Nosotros podemos hacer negociaciones con la moneda, con los yuanes, con los rublos, con la rupia, con todo eso, y afuera se harán las negociaciones que se tengan que hacer para que cada quien reciba la moneda que necesita. Entonces, el tema sigue siendo un arma de guerra política para
buscar destruir la economía nacional. Venezuela sigue siendo protagonista en escenarios internacionales, como es el caso de la ONU. El día de ayer, Almagro hacía un llamado a actuar en el caso venezolano. ¿Qué piensa usted pudiera hacer la ONU para atender esta demanda que está haciendo Almagro? Mira, aunque la política no es muy fuerte, yo recuerdo los tiempos del comandante Chávez, y yo creo que ya la ONU ha perdido la credibilidad, ha perdido la fortaleza como una estructura, ¿no? Sin embargo, hay ahí decisiones que se pueden tomar aún que pudiese como que recuperar esa imagen, esa credibilidad que se necesita. Yo creo que el tema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Nosotros estamos trabajando y con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente estamos generando esos mecanismos, ¿sabe? Para poder realmente demostrar que lo que se dice afuera, porque la ponzoña mediática que hay en el exterior es indiscutiblemente dañina, ¿no? La Unión Europea también aprobó recientemente sancionar de forma gradual y flexible al gobierno de Venezuela. Más sanciones para Venezuela, y esto en el escenario económico también implica un incremento de los márgenes de riesgo que se califican. ¿Cómo puede hacer frente el gobierno nacional a este escenario? Mira, ahí sabemos las alianzas estratégicas que existen internacionalmente, donde se apuesta definitivamente a la derrota, al acabar con la revolución bolivariana por haber sido un ejemplo mundial de lo que es realmente un sistema democrático, un sistema que aún adversando los conocimientos que hay de la política internacional, Venezuela se mantiene de pie en el aspecto político y han buscado esa herramienta por la parte económica. Sin embargo, una de las cosas que nosotros tenemos aquí, sobre todo, es la moral y la solvencia que tenemos para enfrentar la situación. Y uno de lo que nosotros tenemos que enfocarnos ahorita para realmente comenzar a dinamizar es el tema de la producción nacional. Aquí tenemos que enfocarnos nosotros realmente sin perder, por supuesto, lo que tiene que ver las opiniones y toda esta cantidad de situaciones que ocurren a nivel internacional, enfocarnos un poquito más, es como voltearnos los ojos y vernos hacia adentro y comenzar nosotros a producir, rescatar la economía y mancomunadamente entre todos los sectores productivos con el gobierno nacional, empujar a la economía nacional. En esa mirada interna está también sobre la mesa la propuesta de diálogo. ¿Qué piensa usted va a suceder mañana, brevemente? Yo creo que ya este sería como que la última oportunidad para los sectores de la derecha, ¿no? El tema político queda ampliamente demostrado de que en 2 elecciones, en corto tiempo, el proceso revolucionario se ha mantenido victorioso. Yo creo que es hora que ellos entiendan de que hay una revolución que está en manos abiertas para todos los sectores productivos, para todos los factores políticos, y que deberían sentarse pues a renegociar realmente lo que haya que hacer y dialogar para verdaderamente pensar en Venezuela. Gerson Hernández, constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Gregorio.